¿Cuántos años llevas diciéndote a ti mismo que mañana vas a cambiar? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos por la noche sabiendo que ese día fue exactamente igual al anterior? Escúchame bien, porque lo que estoy a punto de decirte puede cambiar el rumbo de tu vida en los próximos 90 minutos. No estoy hablando de magia. No estoy hablando de motivación vacía. Estoy hablando de un hábito de 5 minutos, respaldado por décadas de investigación sobre el rendimiento humano, que separa a las personas que parecen inteligentes, seguras y preparadas, de las que siguen esperando que algo externo las salve. Y antes de que digas que ya conoces todo esto, quiero que te hagas una pregunta honesta. Si ya lo sabes, ¿por qué todavía no lo estás viviendo? Esa pregunta no es un ataque, es una invitación, porque hay una diferencia enorme entre conocer algo y aplicarlo con disciplina todos los días. Y esa diferencia, esa pequeña brecha entre saber y hacer, es exactamente lo que está destruyendo tu potencial en silencio. Tengo más de 40 años estudiando los patrones de comportamiento de personas exitosas en todo el mundo. He trabajado con presidentes de empresas, con vendedores que partieron de cero, con madres solteras que construyeron fortunas desde la nada, y con profesionales que a los 40 años se sentían completamente perdidos. Y en todos esos años, he llegado a una conclusión que parece simple pero que pocos se atreven a aceptar. El éxito no es un evento. El éxito es un hábito. Y los hábitos más poderosos no son los más complejos, son los más consistentes. Así que quiero que te acomodes donde estás, que apartes el teléfono por un momento, que dejes de dividir tu atención y que me dediques estos 90 minutos como si fueran la inversión más importante que puedes hacer hoy. Porque lo son. Lo que aprenderás en este tiempo no lo encontrarás en ninguna universidad, no te lo enseñaron en la escuela. Y es probable que nadie en tu entorno lo esté practicando, lo que explica exactamente por qué te sientes tan solo en tu búsqueda de crecimiento. Hay millones de personas en el mundo que se levantan cada mañana con la sensación de que algo falta. No saben exactamente qué es. Tienen trabajo, tienen familia, tienen una vida aparentemente normal. Pero por dentro sienten un vacío, una inquietud constante, una voz que les susurra que deberían estar haciendo más, siendo más, logrando más. Esa voz no es un defecto. Esa voz es tu potencial sin desarrollar tocando a tu puerta. El problema no es que esas personas no sean inteligentes. El problema es que nadie les enseñó a usar su inteligencia correctamente. Nadie les dijo que la inteligencia no es un rasgo fijo con el que naces. Nadie les explicó que la mente funciona como un músculo, y que como todo músculo, se atrofia si no se entrena, y se fortalece si se trabaja con disciplina y consistencia. Y aquí viene el primer concepto clave de este video, el que quiero que grabes en tu mente desde ahora mismo. La inteligencia que los demás perciben en ti no depende únicamente de tu coeficiente intelectual. Depende de tus hábitos diarios. Depende de lo que haces con los primeros minutos de cada día. Depende de cómo procesas la información que el mundo te da. Depende de si eres una persona que reacciona o una persona que reflexiona. Reflexiona ahora. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante por impulso, sin pensar, y luego has pagado las consecuencias durante meses o años? ¿Cuántas veces has respondido a alguien con rabia o con miedo, cuando si hubieras esperado 5 minutos, tu respuesta hubiera sido completamente diferente? Esos 5 minutos son exactamente de lo que estamos hablando hoy. Pero antes de llegar a la técnica específica, necesito que entiendas por qué la mayoría de las personas nunca cambia. No porque no quieran, sino porque no comprenden el mecanismo real detrás del cambio. Y ese mecanismo tiene un nombre, el hábito de la reflexión intencional. Vivimos en una era de velocidad. Todo es inmediato. Las redes sociales te bombardean con información cada segundo. Las notificaciones interrumpen tu pensamiento cada 5 minutos. Los medios de comunicación te dicen qué pensar, qué sentir y qué desear. Y en medio de ese ruido ensordecedor, tu mente nunca tiene la oportunidad de procesar con calma, de conectar ideas, de generar esa chispa que los demás llaman inteligencia. Pregúntate esto: ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin teléfono, sin televisión, sin música de fondo, solo contigo mismo, y pensaste de forma deliberada sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre a dónde vas y a dónde quieres llegar? Si tienes que pensar mucho antes de responder esa pregunta, ya tienes la respuesta a por qué te sientes estancado. Las personas más exitosas y brillantes que he conocido en mi vida no eran necesariamente las más talentosas, eran las más disciplinadas en su forma de pensar. Y esa disciplina no llegaba de forma natural,
Llegaba como consecuencia de un hábito específico que practicaban con una consistencia casi religiosa. Ese hábito era simple, era silencioso y era extraordinariamente poderoso. 5 minutos, cada día, sin excusas, sin interrupciones, sin negociaciones. Ahora bien, sé lo que estás pensando. Brian, 5 minutos no puede cambiar nada, y si eso es lo que piensas, quiero decirte con toda la firmeza que me caracteriza, estás equivocado. Y ese error de pensamiento es exactamente lo que te ha mantenido en el mismo lugar durante años. La grandeza no se construye con actos heroicos ocasionales. Se construye con pequeñas acciones correctas repetidas con disciplina todos los días. El agua no parte la roca de un solo golpe. La parte gota a gota, con paciencia y con constancia. Y tu mente funciona exactamente de la misma manera. Ahora, permíteme darte el contexto completo de por qué este hábito funciona, porque no quiero que lo apliques ciegamente. Quiero que lo entiendas tan profundamente que no puedas imaginarte un día sin practicarlo. Tu cerebro tiene dos modos fundamentales de operación. El primero es el modo reactivo, donde respondes automáticamente a los estímulos del entorno sin pensar. Es el modo que usa la mayoría de las personas la mayor parte de su día. El segundo es el modo reflexivo, donde pausas, procesas y decides con intención. Es el modo que usan las personas que parecen siempre calmadas, siempre preparadas, siempre un paso adelante. La diferencia entre estas dos personas no es genética, no es educación, no es suerte, es práctica deliberada. Es el hábito de activar el modo reflexivo de forma regular, de entrenarlo como se entrena un músculo, hasta que se vuelve tu respuesta natural ante cualquier situación. Y aquí está el segundo gancho que quiero que sientas hasta los huesos. Lo que aprenderás en los próximos minutos no son teorías abstractas. Son estrategias que han transformado la vida de miles de personas que, hace algunos años, estaban exactamente donde tú estás ahora. Personas que se sentían invisibles en reuniones de trabajo, personas que no sabían cómo expresar sus ideas con claridad. Personas que veían cómo otros conseguían ascensos, oportunidades y reconocimiento, mientras ellas seguían trabajando igual de duro, sin obtener los mismos resultados. Y el único factor que los separaba era precisamente este hábito. Quiero que lo escuches con claridad. Si no aplicas lo que vas a aprender hoy, no solo perderás oportunidades profesionales, perderás algo mucho más valioso. Perderás confianza en ti mismo. Y la confianza, una vez erosionada por años de inacción, es uno de los activos más difíciles de recuperar. Porque cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, le envías un mensaje a tu mente subconsciente que dice, no puedo confiar en mí mismo. Y ese mensaje se acumula, se sedimenta, se convierte en la voz que te dice que no eres suficiente, que los demás son mejores, que tú no estás hecho para las grandes cosas. Esa voz es la que quiero silenciar hoy. No con frases vacías, sino con una estrategia concreta que, si aplicas con disciplina, comenzará a transformar tu autopercepción en cuestión de semanas. Permíteme ahora hablarte de algo que rara vez se discute en los videos de motivación, pero que considero fundamental para que este hábito funcione, y es el concepto del deseo. No el deseo superficial de tener más cosas, sino el deseo profundo, el que nace de saber quién quieres ser. Hay dos tipos de deseo, y la diferencia entre ellos determina el tipo de vida que construyes. El primer tipo es el deseo reactivo. Es el que nace del miedo, de la comparación con otros, de querer demostrarle algo a alguien, de tapar una herida emocional con un logro externo. Este tipo de deseo te mueve, sí, pero te mueve de forma errática, sin dirección clara, y tarde o temprano se agota porque no tiene raíces profundas. El segundo tipo es el deseo constructivo. Es el que nace de una visión clara de tu mejor versión. De saber con precisión qué tipo de persona quieres ser, qué impacto quieres tener, qué legado quieres dejar. Este tipo de deseo no se agota, porque no depende de circunstancias externas. Nace de adentro, crece con cada pequeño avance, y se convierte en el motor más poderoso que puedes tener. Pregúntate ahora mismo, ¿de cuál de estos dos tipos de deseo viene tu motivación actual? ¿Estás corriendo hacia algo que genuinamente quieres construir, o estás huyendo de algo que temes? Porque la respuesta a esa pregunta determinará la calidad de tus decisiones, la solidez de tus relaciones y la profundidad de tu satisfacción personal. El hábito de los 5 minutos que te enseñaré hoy está diseñado específicamente para ayudarte a conectar con tu deseo constructivo cada día. Para recordarte quién eres y a dónde vas, antes de que el ruido del mundo te distraiga y te desvíe. Y cuando lo practiques consistentemente, algo extraordinario comenzará a ocurrir. Empezarás a tomar mejores decisiones de forma natural.
Empezarás a responder en lugar de reaccionar. Empezarás a parecerles a los demás alguien más calmado, más estratégico, más inteligente. Porque lo serás. Pero quiero ser honesto contigo. Este hábito no es fácil de mantener al principio, no porque sea complicado, sino porque exige algo que la mayoría de las personas no está dispuesta a dar: disciplina. Y la disciplina es incómoda. La disciplina significa hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Significa sentarte en silencio 5 minutos aunque tu mente quiera distraerse. Significa elegir el crecimiento sobre la comodidad, cada día, sin excepciones. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Y la disciplina, cuando se practica de forma consistente, se convierte en la base de tu autoestima, en el fundamento de tu confianza y en el motor de tu éxito sostenido. Ahora bien, hablemos de lo que este hábito realmente es y de cómo practicarlo correctamente. Porque hay una diferencia entre hacer algo durante 5 minutos y hacerlo con intención durante 5 minutos. Y esa diferencia lo es todo. El hábito de los 5 minutos que te hace parecer más inteligente cada día se llama reflexión estructurada intencional. Y se practica de la siguiente manera. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de abrir las redes sociales, te sientas en un lugar tranquilo con un cuaderno y un bolígrafo y durante exactamente 5 minutos haces 3 cosas específicas. La primera, defines con claridad cuál es tu intención principal del día, no tu lista de tareas, no tus obligaciones, tu intención, la dirección hacia la que quieres mover tu energía hoy. Puede ser una sola frase. Hoy voy a escuchar con más atención. Hoy voy a tomar una decisión que he estado postergando. Hoy voy a hablar con claridad en esa reunión. Una intención clara activa tu sistema de Quinto. Activación reticular, la parte de tu cerebro que filtra la información y te ayuda a enfocarte en lo que decides que importa. Cuando defines tu intención por escrito, tu cerebro empieza a buscar activamente formas de materializarla a lo largo del día. La segunda, identificas cuál es tu mayor obstáculo mental del momento. No tu problema externo, tu obstáculo interno. ¿Qué pensamiento, creencia o emoción te está frenando? ¿El miedo al rechazo? ¿La duda sobre tu capacidad? ¿La procrastinación disfrazada de preparación? Escribirlo en papel tiene un efecto neurológico profundo. Sacar ese obstáculo de tu mente y ponerlo en papel lo externaliza, lo hace concreto, y reduce su poder sobre ti de forma inmediata. La tercera, reafirmas tu identidad. Escribes quién estás eligiendo ser hoy, no quién eres según tu historia pasada, sino quién estás decidiendo ser en este momento. Soy alguien que actúa con disciplina. Soy alguien que aprende algo nuevo cada día. Soy alguien que lidera con calma y con propósito. Las investigaciones sobre el poder de la afirmación de identidad demuestran consistentemente que las personas que definen conscientemente quiénes son, toman decisiones más alineadas con sus valores, son más resilientes ante los fracasos y construyen relaciones más auténticas y sólidas. Estas 3 acciones, practicadas cada mañana durante 5 minutos, no son un ritual mágico, son una intervención neurológica deliberada. Están literalmente reconfigurando la forma en que tu cerebro organiza la información, prioriza tus acciones y construye tu autopercepción. Y ahora quiero que entiendas por qué esto te hace parecer más inteligente a los demás, porque esa es la promesa de este video y quiero cumplirla con rigor. Cuando alguien define su intención cada mañana, entra a las conversaciones con claridad, no tartamudea, no divaga, no se contradice, habla con precisión porque sabe lo que quiere comunicar. Y esa precisión en el lenguaje es uno de los marcadores más poderosos de inteligencia percibida. Las personas que hablan con claridad son percibidas como más competentes, más confiables y más preparadas, independientemente de su nivel académico o de su experiencia. Cuando alguien identifica su mayor obstáculo mental de forma regular, desarrolla una capacidad extraordinaria para el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional, que hoy en día es reconocida como uno de los predictores más sólidos del éxito personal y profesional. Las personas con alta inteligencia emocional gestionan mejor el conflicto, construyen equipos más fuertes, toman decisiones más equilibradas y generan confianza de forma natural en todos los ámbitos de su vida. Y cuando alguien reafirma su identidad cada día, desarrolla una estabilidad interior que los demás perciben como madurez, como solidez, como una presencia que inspira confianza. No importa cuánta presión haya a su alrededor, permanecen centrados, permanecen estratégicos, permanecen conectados con su propósito.
Y esa estabilidad es exactamente lo que distingue a las personas verdaderamente inteligentes de las que solo lo parecen en momentos buenos. Ahora bien, quiero ir más profundo, porque hasta aquí te he dado la técnica, pero la técnica sin comprensión profunda no dura. Y yo no quiero que abandones este hábito después de una semana, porque no entendiste por qué funciona. Existe un principio fundamental en la psicología del rendimiento humano que se llama el principio de la coherencia cognitiva, y dice lo siguiente: la mente humana tiene una necesidad instintiva de actuar de forma coherente con su autopercepción. En otras palabras, nos convertimos en lo que creemos que somos. Si crees que eres alguien disciplinado, buscarás inconscientemente formas de actuar con disciplina, incluso cuando sea difícil. Si crees que eres alguien inteligente y capaz, buscarás inconscientemente situaciones donde puedas demostrarlo, aprenderás más rápido, tomarás mejores decisiones y te recuperarás más rápido de los errores. Esto explica por qué dos personas pueden vivir exactamente las mismas circunstancias y obtener resultados completamente diferentes. No porque una tenga más talento que la otra, sino porque la percepción que tienen de sí mismas las lleva a actuar de formas radicalmente distintas. Y la reflexión estructurada intencional que te estoy enseñando hoy está diseñada específicamente para actualizar tu autopercepción de forma deliberada, para que no dependas de que el mundo te valide, de que alguien te diga que eres inteligente, de que te den una oportunidad para demostrarlo, para que tú mismo te recuerdes cada mañana quién eres y a dónde vas, y esa certeza interna se proyecte hacia afuera de una manera que los demás no pueden ignorar. Permíteme darte un ejemplo concreto. Imagina a dos personas que trabajan en el mismo departamento de una empresa. Las dos tienen la misma experiencia, el mismo nivel educativo, el mismo salario. Pero una de ellas practica este hábito de 5 minutos cada mañana. ¿Cuál es la diferencia visible? La persona que practica el hábito llega a las reuniones con ideas claras y estructuradas. Cuando habla, va al punto. Cuando enfrenta un problema, no entra en pánico, sino que lo analiza con calma. Cuando alguien la interrumpe o la critica, no reacciona con defensividad, sino que escucha, procesa y responde con inteligencia. Y sus compañeros empiezan a verla como alguien diferente, como alguien que tiene algo especial. Ese algo especial no es talento innato. Es el resultado acumulado de 5 minutos de disciplina mental cada mañana durante semanas, meses y años. La otra persona llega a la oficina en modo reactivo. Ha pasado los primeros 15 minutos del día viendo redes sociales. Ha llegado con la mente ya dispersa, ya saturada de información irrelevante. En la reunión habla sin mucho orden. Cuando la critican, se pone a la defensiva. Cuando enfrenta un problema, se estresa y busca culpables en lugar de soluciones. Y poco a poco, sin que nadie lo diga explícitamente, queda catalogada como alguien promedio, como alguien que no tiene madera de líder, como alguien que no avanzará mucho más. La única diferencia real entre esas dos personas es lo que hacen en los primeros 5 minutos de su día. Y ahora quiero que te preguntes con toda honestidad, ¿cuál de las dos eres tú hoy? No ayer, no hace 5 años, hoy. Si la respuesta te incomoda, bien, la incomodidad es el primer paso del cambio real. Las personas que nunca se incomodan son las que nunca crecen. Las que se incomodan pero no hacen nada con esa incomodidad, son las que se quedan atrapadas en el mismo ciclo durante décadas. Y las que convierten esa incomodidad en acción inmediata, son las que transforman su vida. ¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo hábitos que te roban energía, tiempo y enfoque? Piénsalo. Si llevas 5 años sin una rutina mental estructurada, si llevas 5 años empezando cada día en modo reactivo, ¿cuántas decisiones has tomado sin claridad? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque tu mente estaba dispersa? ¿Cuántas conversaciones importantes salieron mal porque reaccionaste en lugar de reflexionar? El costo de la inacción es siempre mucho más alto de lo que parece, porque no se paga de golpe. Se paga en cuotas silenciosas, día tras día, en forma de frustración acumulada, de potencial sin desarrollar, de una vida que se siente correcta pero vacía. No son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. Ahora bien, hablemos del concepto de autocontrol, porque es fundamental para que este hábito funcione. El autocontrol no es la capacidad de reprimirte o de negar lo que sientes. El autocontrol real es la capacidad de elegir tu respuesta ante cualquier situación, en lugar de reaccionar automáticamente. Es la diferencia entre ser gobernado por tus emociones e impulsos, y gobernarlos. El autocontrol se desarrolla exactamente de la misma manera que cualquier otra habilidad,
con práctica deliberada y constante. Cada vez que te sientas 5 minutos a practicar la reflexión estructurada intencional, estás entrenando tu capacidad de autocontrol. Le estás diciendo a tu mente: yo decido cómo empieza este día. Yo decido hacia dónde va mi atención. Yo decido quién soy hoy. Y esa práctica repetida cada día construye un músculo mental que con el tiempo se vuelve tu mayor ventaja competitiva. Las investigaciones en neurociencia son claras al respecto. Las personas con alto autocontrol no solo tienen más éxito profesional, también tienen relaciones más satisfactorias, mejor salud física, mayor estabilidad emocional y una sensación mucho más profunda de propósito y significado en su vida. El autocontrol no es un lujo para los poderosos. Es una habilidad fundamental que cualquier persona puede desarrollar, independientemente de su punto de partida. Y el hábito de los 5 minutos es una de las formas más eficientes y accesibles de comenzar a construirlo. Pero hay algo más que quiero que entiendas, algo que muy pocos mentores están dispuestos a decir porque requiere vulnerabilidad, y es que el crecimiento real no comienza en la mente, comienza en el corazón. Comienza cuando tienes la honestidad de admitir que hay partes de ti que no están funcionando como deberían. Cuando eres capaz de mirarte con claridad, sin defensas, sin excusas, y decir: esto no está funcionando y necesito cambiarlo. Esa vulnerabilidad no es debilidad. Es la forma más alta de valentía. Es el punto de partida de toda transformación genuina. Y el hábito de los 5 minutos, cuando se practica con honestidad real, se convierte en un espacio sagrado de vulnerabilidad productiva. Un momento cada día donde puedes ser completamente honesto contigo mismo, sin audiencia, sin juicio, sin la necesidad de aparentar. Porque una de las trampas más peligrosas en el camino del crecimiento personal es la de aparentar crecimiento en lugar de vivirlo realmente. Hay personas que hablan de libros de desarrollo personal constantemente, que comparten frases motivadoras en sus redes sociales, que asisten a seminarios y talleres con entusiasmo, pero cuando se va la adrenalina del evento, cuando la vida cotidiana vuelve a imponer su peso, nada cambia porque nunca hubo un compromiso real con la práctica diaria. El crecimiento real es silencioso, es constante, es invisible para la mayoría, y ocurre precisamente en esos 5 minutos de cada mañana donde nadie te está mirando, donde no hay aplausos, donde solo tú y tu cuaderno saben lo que estás haciendo. Quiero hablarte ahora del concepto de identidad con más profundidad, porque es el más poderoso de los 3 elementos que conforman este hábito, y el más subestimado. Existe una diferencia fundamental entre cambiar tu comportamiento y cambiar tu identidad. La mayoría de las personas intenta cambiar su comportamiento sin cambiar primero su identidad, y por eso fracasan. Si intentas dejar de procrastinar sin cambiar la imagen que tienes de ti mismo, si sigues viéndote como alguien que siempre deja las cosas para después, todos tus esfuerzos por ser más productivo serán una lucha constante contra tu propia autopercepción, porque la mente siempre buscará la coherencia con la identidad que has construido. Pero si cada mañana, durante 5 minutos, te afirmas como alguien que actúa con decisión, si lo escribes, si lo sientes, si lo internalizas, empieza a ocurrir algo extraordinario. Cada vez que te encuentras ante la oportunidad de procrastinar, tu mente envía una señal de conflicto, porque la procrastinación ya no encaja con quien tú has decidido ser. Y con el tiempo, esa señal de conflicto se vuelve más fuerte que el impulso de evitar la acción. Esto no es pensamiento mágico. Es neurociencia aplicada, la repetición de afirmaciones de identidad, cuando se combinan con una intención clara y una reflexión honesta sobre los obstáculos, activa circuitos neurales específicos que literalmente reorganizan la forma en que tu cerebro procesa las decisiones cotidianas. Es el principio detrás de lo que los científicos llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar su propia estructura en respuesta a patrones de pensamiento repetidos. Tu cerebro no es estático, no es fijo, no está condenado a funcionar siempre de la misma manera. Puede cambiar, puede crecer, puede aprender a pensar de formas radicalmente diferentes. Pero ese cambio requiere práctica deliberada, consistente y sostenida. Y 5 minutos al día, durante 90 días consecutivos, producen cambios que tú mismo no creerás. Ahora quiero hablarte del concepto del enfoque, porque es otro de los pilares fundamentales de este hábito. Vivimos en una economía de la distracción. Nunca antes, en la historia de la humanidad, habíamos tenido tanto acceso a información y tan poca capacidad de procesarla con profundidad. Y la razón es sencilla. El enfoque sostenido es una habilidad que se está atrofiando masivamente en nuestra sociedad porque nadie la practica.
El enfoque no es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, es exactamente lo contrario. El enfoque es la capacidad de hacer una sola cosa con toda tu atención, toda tu energía y toda tu intención, hasta que esté completamente terminada. Y en un mundo donde la multitarea se celebra como virtud, las personas que dominan el enfoque se vuelven extraordinariamente raras y extraordinariamente valiosas. Cuando defines tu intención principal del día en esos 5 minutos matutinos, estás entrenando tu enfoque. Le estás diciendo a tu cerebro, esto es lo que importa hoy. Aquí es donde va mi energía principal. Y a lo largo del día, cuando surjan las inevitables distracciones, cuando el teléfono interrumpa, cuando alguien demande tu atención, cuando la urgencia artificial de lo inmediato intente desplazar lo importante, tu cerebro tendrá ya una brújula. Un norte claro al que volver. Las personas que tienen un norte claro son las que logran cosas. Las que no lo tienen son las que se mueven en círculos durante décadas, trabajando durísimo pero sin avanzar, porque su energía se dispersa en todas las direcciones en lugar de concentrarse en lo que realmente mueve la aguja. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque la falta de enfoque te impidió actuar con la claridad y la decisión que requerían? No te hago esa pregunta para hacerte sentir mal. Te la hago para que entiendas el costo real de vivir sin dirección. Porque solo cuando entiendes ese costo de forma visceral, cuando lo sientes en el pecho como algo que realmente te ha quitado cosas valiosas, tomas la decisión de cambiar con la seriedad y el compromiso que el cambio real exige. Ahora, quiero que hablemos de algo que es absolutamente esencial para que este hábito produzca los resultados que promete. Y es la conexión emocional con tu práctica. No basta con sentarte 5 minutos y escribir mecánicamente tu intención, tu obstáculo y tu identidad como si fuera una tarea escolar. Eso no funciona. Lo que funciona es hacerlo con presencia emocional real, con la genuina conexión entre lo que escribes y lo que sientes. Y esa conexión emocional solo es posible cuando has desarrollado tu capacidad de vulnerabilidad. Vulnerabilidad en este contexto no significa llorar ni exponer tus debilidades ante los demás. Significa ser completamente honesto contigo mismo, en esos 5 minutos, sobre cómo realmente te sientes, qué realmente temes y qué realmente deseas. Porque cuando hay honestidad emocional en tu práctica, cuando no te estás contando historias bonitas sino mirándote con claridad real, la reflexión produce insights genuinos. Y esos insights cambian comportamientos reales. He visto a ejecutivos de alto nivel, hombres y mujeres que dirigen equipos de cientos de personas, descubrir en estos 5 minutos de reflexión honesta que todo su esfuerzo estaba motivado por el miedo a ser vistos como un fraude, no por un deseo genuino de construir algo grande. Y ese descubrimiento, esa honestidad brutal consigo mismos, fue el catalizador de transformaciones profundas en cómo lideraban, en cómo se relacionaban y en cómo se sentían con su propio éxito. La honestidad emocional no es solo una virtud, es una estrategia de alto rendimiento. Y aquí me voy a detener un momento para hablar de algo que considero profundamente importante. Y es la diferencia entre vivir una vida de éxito superficial y vivir una vida de éxito profundo. El éxito superficial es el que se mide en logros externos. El cargo, el ingreso, el reconocimiento, el estatus. Son cosas reales y valiosas, no las voy a minimizar. Pero son insuficientes por sí solas. El éxito profundo es el que se construye sobre una base sólida de autoconocimiento, de propósito claro y de conexiones emocionales genuinas. Es el que te hace sentir que tu vida tiene sentido, no solo que es impresionante desde afuera. Y para construir ese tipo de éxito, necesitas exactamente las herramientas que este hábito desarrolla: claridad de intención, honestidad sobre tus obstáculos internos y una identidad sólida que no dependa de la validación externa. Piensa en las personas que más admiras en tu vida. No las que más cosas tienen, las que más te inspiran, las que más sabiduría proyectan, las que hacen que te sientas mejor solo con estar cerca de ellas. ¿Qué tienen en común? Tienen claridad. Tienen una presencia que transmite que saben quiénes son y a dónde van. No necesitan demostrar nada, no necesitan competir con nadie, no necesitan convencer a nadie de su valor. Lo proyectan de forma natural porque nace de adentro. Eso es exactamente lo que este hábito construye con el tiempo. No una performance de seguridad, no una máscara de confianza, sino una seguridad real, profunda y sostenida, que viene de la práctica cotidiana de conocerte a ti mismo con honestidad y elegir deliberadamente quién quieres ser. Ahora profundicemos en la primera de las 3 partes del hábito, la intención del día.
Porque quiero que entiendas con más precisión cómo redactar una intención efectiva, no cualquier cosa que suene bonita, sino una intención que realmente active tu mente y guíe tus acciones. Una intención efectiva tiene 3 características. Primero, es específica. No dice, voy a ser más productivo hoy. Dice, voy a completar el informe pendiente antes de las 3 de la tarde. La especificidad activa el sistema de planificación de tu cerebro. Le da a tu mente algo concreto sobre lo que trabajar. Las intenciones vagas producen acciones vagas. Segundo, está conectada con un valor. Detrás de cada intención efectiva hay un valor que la impulsa. Voy a escuchar con más atención en esa reunión porque valoro que las personas se sientan escuchadas y respetadas. Cuando tu intención está conectada con un valor profundo, encuentras motivación para actuar incluso cuando la resistencia es alta. Porque no estás actuando por obligación. Estás actuando por coherencia con lo que más importa. Tercero, es realista pero que estira. Una intención que no te estira no te hace crecer. Una intención que es tan grande que parece imposible produce parálisis. La zona ideal es la que está justo un poco más allá, de donde te sientes completamente cómodo, en el espacio donde tienes que crecer para alcanzarla, pero donde sabes que puedes hacerlo si te aplicas. Ahora profundicemos en la segunda parte, la identificación del obstáculo mental. Esta es, en mi experiencia, la parte más poderosa y la más difícil de hacer con honestidad real, porque requiere que te mires sin filtros y que nombres lo que realmente te está frenando. Los obstáculos mentales más comunes que he observado en décadas de trabajo con personas de todo el mundo son los siguientes. El primero es el síndrome del impostor, la creencia de que no eres tan capaz como los demás piensan, de que en cualquier momento alguien va a descubrir que no sabes lo que aparentas saber. Este obstáculo es extraordinariamente común entre personas de alto potencial y frena más carreras prometedoras de lo que cualquier falta de habilidad técnica. El segundo es el perfeccionismo paralizante, la incapacidad de avanzar si el resultado no es perfecto desde el principio. El perfeccionismo no es un estándar elevado, es miedo al juicio disfrazado de exigencia, y produce una de las formas más costosas de procrastinación, porque se justifica a sí mismo con la apariencia de querer hacerlo bien. El tercero es la comparación destructiva, el hábito de medir tu progreso contra el de otras personas en lugar de contra tu propio punto de partida. La comparación destructiva siempre te dejará sintiéndote insuficiente, porque siempre habrá alguien más avanzado que tú en algún aspecto. Y enfocarte en esa brecha te roba la energía y la motivación que necesitas para avanzar en tu propio camino. El cuarto es la narrativa de la victimidad, la tendencia a explicar tu situación actual como consecuencia de lo que otros te han hecho o dejado de hacer, del sistema, de la suerte, de las circunstancias. Esta narrativa tiene una función psicológica comprensible, protege tu autoestima al externalizar la responsabilidad, pero tiene un costo devastador, te deja sin poder de cambio, porque si otros son responsables de tu situación, solo otros pueden cambiarla. Y cuando cedes tu poder de esa manera, te conviertes en espectador de tu propia vida. Identificar tu obstáculo mental principal con honestidad y escribirlo cada mañana tiene el efecto de sacarlo de las sombras. Los obstáculos que operan en el inconsciente tienen mucho más poder sobre ti que los que has nombrado claramente. Cuando los nombras, los ves. Cuando los ves, puedes decidir conscientemente no dejar que dicten tus acciones. Y aquí viene una estrategia adicional que quiero darte para trabajar con tu obstáculo una vez que lo has identificado. Es una pregunta simple pero extraordinariamente poderosa. ¿Qué haría hoy la versión de mí mismo que ya ha superado este obstáculo? No la versión que todavía lo está sufriendo. La versión que ya lo superó. Esa pregunta cambia el marco de referencia de tu mente de forma inmediata. En lugar de preguntarte cómo superar el obstáculo, lo que implica que todavía estás atrapado en él, te preguntas cómo actuaría alguien que ya está del otro lado. Y esa perspectiva libera soluciones que de otra manera no verías. Practícalo ahora mismo. Si identificas que tu obstáculo mental principal es el miedo a hablar en público, no te preguntes cómo superar ese miedo. Pregúntate, ¿qué haría hoy la versión de mí que habla en público con naturalidad y confianza? ¿Inscribiría ese curso de oratoria que lleva meses postergando? ¿Levantaría la mano en esa reunión para dar su opinión? ¿Buscaría una pequeña oportunidad de practicar? Y luego, haz exactamente eso. Ese pequeño paso, tomado desde la perspectiva de quien ya es, en lugar de desde la perspectiva de quien todavía teme, es lo que construye la confianza real. Hablemos ahora
de la tercera parte del hábito con mayor profundidad, la afirmación de identidad. Y quiero ser muy específico sobre cómo hacerla de forma efectiva, porque hay una forma que funciona y muchas que no. La afirmación de identidad no funciona cuando es genérica y desconectada de tu realidad. Soy exitoso y abundante, dicho mecánicamente por alguien que siente profundamente que no lo es, produce el efecto contrario. Resalta la brecha entre lo que dices y lo que crees, y eso refuerza la creencia negativa, no la positiva. La afirmación de identidad funciona cuando es específica, progresiva y conectada con una acción. Funciona cuando en lugar de decir soy exitoso, dices, soy alguien que cada día da un paso concreto hacia su meta. La primera es una declaración que puede contradecir tu experiencia actual. La segunda es una verdad que puedes verificar con hechos reales, porque si das un paso cada día, entonces sí eres exactamente eso. Las afirmaciones de identidad más poderosas son las que definen cómo actúas, no cómo te sientes o cuánto tienes. Soy alguien que cumple sus compromisos consigo mismo, soy alguien que busca aprender algo nuevo cada día, soy alguien que elige la respuesta estratégica sobre la reactiva. Estas afirmaciones definen comportamientos que puedes verificar diariamente, y esa verificabilidad es lo que las hace creíbles para tu propia mente. Y cuando tu mente las cree, las convierte en patrones. Y los patrones repetidos construyen el carácter, y el carácter determina el destino. No te exagero cuando te digo que este proceso de 3 pasos, practicado con consistencia durante 90 días, puede transformar fundamentalmente quién eres como persona. No porque haya magia en él, sino porque aplica de forma sistemática los principios más sólidos de la neurociencia, la psicología del rendimiento y la filosofía del desarrollo personal. Pero hay un requisito absolutamente no negociable. Y es la consistencia. No la perfección. La consistencia. La diferencia es crucial. La perfección significa que si un día no puedes hacer tus 5 minutos exactamente como lo tienes planeado, abandonas la práctica o te sientes como un fracaso. La consistencia significa que si un día no tienes 5 minutos por la mañana, los encuentras al mediodía, o en la tarde, o antes de dormir. Significa que encuentras la forma de mantener el hábito vivo aunque las condiciones no sean ideales. Las personas perfectas nunca cambian, porque la perfección las paraliza ante el primer obstáculo. Las personas consistentes siempre crecen, porque la consistencia las mantiene en movimiento incluso cuando el camino es difícil. Reflexiona ahora, ¿quieres seguir viviendo bajo el control de hábitos silenciosos que te roban tiempo, energía y dirección, o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? No desde mañana, desde hoy. Porque el momento correcto para comenzar siempre es ahora, y el costo de esperar a condiciones perfectas es otro día perdido que no podrás recuperar jamás. Quiero darte ahora algo que me parece extraordinariamente valioso. Las 5 preguntas de reflexión semanal que complementan el hábito diario y lo llevan a un nivel superior. Estas preguntas no son para hacerlas todos los días. Son para una sesión extendida de 10 minutos al final de cada semana, donde evalúas tu progreso y ajustas tu dirección. La primera pregunta es, ¿en qué momento de esta semana fui más auténticamente yo mismo? ¿Cuándo actué de forma más alineada con mis valores más profundos? Esta pregunta te ayuda a identificar tus momentos de máximo rendimiento personal y a entender qué condiciones los producen para poder replicarlos conscientemente. La segunda pregunta es, ¿qué decisión o inacción de esta semana me generó más arrepentimiento? No para castigarte, sino para aprender. El arrepentimiento es una señal de que tu acción o inacción estuvo fuera de alineación con quien quieres ser, y cuando lo identificas con claridad, puedes tomar una decisión diferente la próxima vez. La tercera pregunta es, ¿qué aprendí esta semana que no sabía la semana anterior? Las personas que crecen continuamente son las que convierten cada semana en una unidad de aprendizaje. Si al final de la semana no puedes identificar al menos una cosa que aprendiste, es una señal de que tu semana fue puramente operativa, puramente reactiva, sin crecimiento real. La cuarta pregunta es, ¿qué conversación difícil evité que debería haber tenido? Las conversaciones difíciles que evitamos no desaparecen. Se acumulan y se convierten en resentimiento, en distancia emocional, en problemas que se hacen más grandes con el tiempo. Identificar qué conversaciones estás evitando es el primer paso para tener el valor de tenerlas. Y la quinta pregunta es, si la próxima semana fuera exactamente igual a esta, ¿estarías satisfecho con mi dirección? Esta pregunta es la más poderosa de todas, porque te confronta directamente con la pregunta más fundamental que puedes hacerte.
¿Estás viviendo de forma alineada con la vida que realmente quieres construir? Si la respuesta es no, ya sabes lo que necesitas cambiar. Y el hábito de los 5 minutos te da la estructura para empezar a hacerlo mañana mismo. Ahora bien, quiero hablarte de algo que ocurre cuando llevas varias semanas practicando este hábito de forma consistente, algo que yo llamo el efecto de la claridad acumulada. Ocurre de la siguiente manera. En los primeros días, el hábito se siente mecánico, artificial, quizás un poco extraño. Tu mente no está acostumbrada a ese nivel de reflexión intencional y puede resistirse, puede divagar, puede buscar distracciones. Pero alrededor de la segunda o tercera semana, algo empieza a cambiar. La claridad que generabas solo durante esos 5 minutos empieza a filtrarse en el resto de tu día. Las decisiones se vuelven más fáciles porque tu mente está más entrenada en reconocer lo que importa. Las conversaciones se vuelven más claras porque has practicado articular tus pensamientos por escrito cada mañana. Tu capacidad de responder en lugar de reaccionar mejora notablemente porque has dedicado tiempo cada día a reconocer tus patrones emocionales. Y alrededor del mes y medio o 2 meses, los demás empiezan a notarlo, te lo dicen. Pareces diferente, pareces más seguro. ¿Qué estás haciendo? Tienes algo que antes no tenías. Y lo que tienes es algo que no se puede comprar, que no se puede fingir, y que no se puede tomar prestado. Claridad interna, forjada con disciplina diaria. Esto me lleva a uno de los conceptos más importantes que quiero dejarte hoy, el concepto de la disciplina como acto de amor propio. En nuestra cultura, la disciplina generalmente se presenta como algo que se impone desde afuera, como un conjunto de reglas que debes seguir por obligación. Pero la disciplina real, la que transforma vidas, no viene de afuera, viene de adentro, y nace de una decisión profunda de amarte a ti mismo, lo suficiente como para darte las herramientas que necesitas para ser quien puedes ser. Cuando te sientas 5 minutos cada mañana a practicar la reflexión estructurada intencional, no lo estás haciendo porque alguien te lo dijo. Lo estás haciendo porque decidiste que mereces una vida en la que uses todo tu potencial, que mereces tener claridad sobre tu dirección, que mereces ser la persona que proyecta confianza, inteligencia y propósito en cada habitación en la que entras. Y eso, en sí mismo, es el acto de amor propio más poderoso que puedes practicar. Ahora quiero hablar sobre cómo este hábito transforma específicamente tus relaciones, porque es un aspecto que rara vez se menciona y que considero igualmente importante que el impacto en la productividad o en la carrera profesional. Las personas que se conocen a sí mismas profundamente, que tienen claridad sobre sus valores, sus obstáculos y su identidad, son relacionalmente extraordinarias. Son capaces de escuchar sin necesitar controlar, de dar sin necesitar recibir constantemente, de establecer límites sin agresividad porque saben con precisión lo que necesitan y lo que no tolerarán, de ser vulnerables sin perder su solidez. Las relaciones más destructivas, ya sea en el ámbito romántico, familiar o profesional, son generalmente el resultado de dos personas que no se conocen a sí mismas lo suficiente, que proyectan sus miedos y sus necesidades no resueltas sobre los demás, que buscan en las relaciones lo que solo pueden encontrar en sí mismas. El hábito de los 5 minutos, al desarrollar tu autoconocimiento de forma sistemática, te convierte en alguien con quien es extraordinariamente agradable relacionarse, porque eres alguien que no necesita que los demás te completen, que no necesita validación constante, que puede dar presencia real en las conversaciones porque no está demasiado absorto en sus propios miedos y dramas internos. Y esa presencia, esa capacidad de estar verdaderamente presente con alguien, es uno de los regalos más raros y valiosos que puedes ofrecer en cualquier relación. Reflexiona ahora. ¿Cuántas de tus relaciones actuales se beneficiarían si fueras una persona más clara, más centrada y más emocionalmente disponible? ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si respondieras desde la claridad en lugar de reaccionar desde el miedo? ¿Cuántas conversaciones importantes podrías tener con más eficacia si llegaras a ellas con tu mente ya organizada y con tu intención ya definida? Las respuestas a esas preguntas son el mapa de lo que este hábito puede ofrecerte más allá de los resultados profesionales. Quiero ahora darte algo práctico y concreto que puedes implementar desde mañana mismo, un protocolo de inicio de los 5 minutos que te guíe en los primeros 30 días hasta que el hábito esté completamente asentado. El protocolo es el siguiente. Antes de ir a dormir esta noche, prepara tu cuaderno y tu bolígrafo en el lugar donde harás tu reflexión matutina. Ponlos a la vista, en tu mesa de noche o en tu escritorio, donde sean lo primero que veas al despertarte. Mañana,
Cuando tu alarma suene, antes de revisar el teléfono, antes de levantarte a preparar café, siéntate o recuéstate en la cama por un momento y dite a ti mismo en voz alta: este es mi tiempo. No es el tiempo de las redes sociales. No es el tiempo de las noticias. No es el tiempo de las obligaciones. Es tu tiempo. Luego, toma el cuaderno y escribe la fecha. Debajo, escribe la palabra intención con mayúsculas y define en una o dos oraciones cuál es tu intención principal del día. Sé específico. Conéctalo con un valor. Debajo, escribe la palabra obstáculo con mayúsculas y nombra con honestidad qué pensamiento, emoción o creencia sientes que podría frenarte hoy. Luego, escribe debajo de eso una única acción que tomarás a pesar de ese obstáculo. Y al final, escribe la palabra identidad con mayúsculas y afirma en una sola frase quién estás eligiendo ser hoy. Hazlo en presente. Hazlo en positivo. Hazlo específico. Eso es todo. 5 minutos. Todos los días. Sin excepciones. Y si algún día lo olvidas o no puedes hacerlo por la mañana, no lo saltes. Hazlo en el primer momento disponible. Aunque sea en el baño del trabajo, aunque sea en el coche antes de entrar a una reunión, aunque sean 3 minutos en lugar de 5, la consistencia de hacerlo todos los días, aunque sea de forma imperfecta, es infinitamente más valiosa que hacerlo perfectamente 3 días a la semana. Durante los primeros 30 días, no evalúes los resultados. Simplemente haz el hábito. La evaluación prematura de resultados es uno de los asesinos más comunes de los hábitos nuevos, porque los cambios más profundos ocurren por debajo de la superficie, en el nivel de la neurología y la identidad, mucho antes de que sean visibles en el comportamiento externo. A los 30 días, haz una revisión. Compara cómo te sientes ahora con cómo te sentías antes. ¿Qué decisiones tomaste de forma diferente? ¿En qué conversaciones respondiste en lugar de reaccionar? ¿Qué obstáculo identificaste y enfrentaste que antes habrías evitado? Esa comparación, esa evidencia acumulada de 30 días de práctica, será la confirmación más poderosa de que el hábito funciona. Más poderosa que cualquier estadística o historia de éxito que yo te pueda contar. Y cuando llegues a ese punto, cuando tengas tu propia evidencia personal de que estos 5 minutos están transformando tu vida, el hábito ya no será algo que haces, será algo que eres. Una parte inseparable de tu identidad y de tu rutina, tan natural como lavarte los dientes o tomar tu café matutino, pero diferente en su impacto, porque lavarte los dientes cuida tu salud dental, este hábito cuida quién eres como persona. Quiero hablarte ahora de algo que te ayudará a mantener el hábito durante los momentos inevitables de resistencia, porque habrá días en que no quieras hacerlo, días en que tu mente diga: hoy no tengo tiempo, hoy no tiene sentido, hoy estoy demasiado cansado. Y esos días son exactamente los más importantes para hacer el hábito. La razón es la siguiente. La resistencia siempre aparece con más fuerza justo antes de un salto significativo de crecimiento. Es como si tu mente, acostumbrada a operar de una cierta manera, se resistiera a ser reprogramada. Y la única forma de atravesar esa resistencia es con acción consistente a pesar de ella, no esperando a que desaparezca. En esos días de alta resistencia, reduzco mi estándar mínimo. En lugar de los 5 minutos completos, me permito solo escribir mis 3 palabras clave: intención, obstáculo, identidad, sin elaborar. Solo las palabras, solo el compromiso de que el hábito vive, y eso es suficiente para mantener el momentum. El momentum es uno de los activos más valiosos en cualquier proceso de cambio. Es mucho más fácil mantener una rueda que ya está girando que volver a ponerla en movimiento después de que se detuvo. Cada día que mantienes el hábito, aunque sea en su versión mínima, protege tu momentum. Y el momentum acumulado durante meses y años es lo que produce transformaciones que parecen milagrosas desde afuera, pero que son simplemente el resultado de una práctica diaria sostenida. Ahora quiero llevarte a otro nivel de este hábito, algo que lo convierte de una práctica individual en una práctica de liderazgo. Porque si tienes personas a tu cargo, ya sea en el trabajo, en tu familia o en cualquier comunidad de la que formes parte, la forma en que tú practicas la reflexión intencional impacta directamente en cómo lideras a esas personas. Los mejores líderes que he conocido en mi vida no eran los más carismáticos ni los más técnicamente brillantes, eran los más claros, los que tenían la capacidad de articular con precisión hacia dónde iban y por qué, los que podían mantener la calma en medio de la incertidumbre porque habían desarrollado la habilidad de reflexionar antes de reaccionar. Los que generaban confianza de forma natural, porque proyectaban una solidez interior que no dependía de que las circunstancias fueran favorables.
Todo eso es exactamente lo que este hábito desarrolla. Y cuando tú lo practicas, empiezas a modelar inconscientemente una forma de ser que inspira a quienes te rodean a querer desarrollar lo mismo. No necesitas decirles a tus empleados o a tus hijos que deberían ser más reflexivos. Solo necesitas serlo tú. El modelado es la forma más poderosa de liderazgo, y el hábito de los 5 minutos, practicado de forma consistente, te convierte en un modelo vivo de lo que significa liderar desde la claridad, desde la intención y desde la identidad. ¿Cuántas veces has visto a alguien que no necesita hablar mucho para que todos en la sala le presten atención? Hay algo en su presencia que comunica antes de que abra la boca. Hay una solidez, una claridad, una profundidad que es perceptible de inmediato, y esa presencia no es un don de nacimiento. Es el resultado acumulado de años de práctica de autoconocimiento y reflexión intencional. Eso es lo que tú estás construyendo con cada mañana que dedicas a estos 5 minutos. Y me gustaría ahora cerrar este desarrollo con una reflexión sobre el tiempo, porque es el recurso más escaso y más precioso que tienes, y porque la decisión de invertir o no estos 5 minutos está íntimamente ligada a cómo percibes tu relación con el tiempo. La mayoría de las personas piensa en el tiempo como algo que se gasta, que pasa, que se va, que nunca alcanza, pero las personas de alto rendimiento piensan en el tiempo de forma radicalmente diferente. Lo piensan como algo que se invierte. Y la diferencia no es semántica, es filosófica, y produce resultados completamente diferentes. Cuando gastas el tiempo, lo usas y desaparece sin dejar nada a cambio. Cuando lo inviertes, recibes un retorno. Y el retorno de invertir 5 minutos en la reflexión estructurada intencional cada día es extraordinariamente alto, porque no solo te hace más productivo en ese día, te hace acumulativamente más sabio, más claro y más efectivo con el paso del tiempo. 5 minutos al día son 35 minutos a la semana. Son 150 minutos al mes. Son aproximadamente 30 horas al año. 30 horas dedicadas a conocerte más profundamente a ti mismo, a clarificar tu dirección, a desarrollar tu identidad y a construir tu capacidad de responder con inteligencia ante cualquier situación. 30 horas que, en contraste con las miles de horas que dedicamos a actividades que no nos hacen crecer, representan la diferencia entre una vida vivida en piloto automático y una vida diseñada con intención. ¿Cuántas horas del año pasado invertiste deliberadamente en tu propio crecimiento? No en tu trabajo, no en tus responsabilidades, no en el entretenimiento, en ti, en conocerte mejor, en desarrollar las herramientas que necesitas para ser quien puedes ser. Si la respuesta es pocas o ninguna, ya sabes lo que necesita cambiar. Y el cambio no requiere que reorganices tu vida. No requiere que dejes de trabajar, que abandones tus responsabilidades o que hagas un retiro espiritual en las montañas. Requiere 5 minutos, cada día, con consistencia, con honestidad, con intención. Eso es todo. Y eso es suficiente para empezar una transformación que con el tiempo será más grande de lo que ahora puedes imaginar. Permíteme ahora hablarte del concepto del círculo de influencia y cómo el hábito de los 5 minutos lo expande de forma natural. El círculo de influencia es todo aquello sobre lo que tienes control directo. Tu pensamiento, tus decisiones, tus acciones, tus respuestas. Y hay un principio fundamental que he observado en décadas de trabajo. Las personas que enfocan su energía en su círculo de influencia lo expanden constantemente. Las que enfocan su energía en lo que está fuera de su control, en el círculo de preocupación, ven cómo su círculo de influencia se encoge. El hábito de los 5 minutos es una práctica de enfoque radical en tu círculo de influencia. Cada mañana, cuando defines tu intención, estás eligiendo enfocarte en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes controlar. Cuando identificas tu obstáculo mental, estás reconociendo algo que está completamente dentro de tu círculo de influencia, tu propia mente. Y cuando afirmas tu identidad, estás ejerciendo el acto más fundamental de influencia, elegir quién eres. Con el tiempo, este enfoque constante en tu círculo de influencia produce un efecto extraordinario. Expande tu capacidad de impactar en el mundo que te rodea. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando cambia la persona, cambia la relación que tiene con el mundo que la rodea. Ahora quiero hablarte de los errores más comunes que cometen las personas al intentar adoptar este hábito, para que puedas evitarlos desde el principio. El primero es hacerlo demasiado complicado. He conocido personas que leen sobre este hábito y luego diseñan un sistema con múltiples cuadernos, con categorías elaboradas, con métricas y gráficas de seguimiento. Y a la tercera semana, el sistema colapsa por su propio peso, y el hábito desaparece con él.
La simplicidad es la clave de la sostenibilidad. 5 minutos, 3 preguntas, un cuaderno, un bolígrafo, no más. El segundo error es hacerlo en momentos de alta distracción. El teléfono cerca, la televisión encendida, los niños ya despiertos. El hábito de la reflexión intencional requiere silencio real, aunque sea por 5 minutos. Si tienes que levantarte 10 minutos antes de lo habitual para tener ese silencio, es la inversión más rentable de esos 10 minutos que puedes hacer. El tercer error es no escribirlo. He visto personas que intentan hacer este hábito solo en su mente, sin papel, y no funciona de la misma manera. El acto de escribir externaliza el pensamiento, lo hace concreto, lo procesa de una forma diferente a la que lo procesa solo el pensamiento interno. Escribir es pensar 2 veces. Y esa segunda pasada del pensamiento a través de la mano es donde ocurre la integración más profunda. El cuarto error es comparar tu proceso con el de otros. Algunas personas ven resultados visibles en pocas semanas. Otras tardan más tiempo porque tienen más capas de hábitos arraigados que superar. Tu proceso es tuyo. Tu ritmo es tuyo. Lo único que importa es que mantengas la práctica. Y el quinto error, y quizás el más importante, es esperar el momento perfecto para empezar. No existe el momento perfecto. Nunca habrá un día en que tu vida sea suficientemente ordenada, suficientemente estable, suficientemente tranquila como para empezar. Ese día no llega. Lo que llega es el hoy, con todas sus imperfecciones, y la elección de actuar a pesar de ellas. Las personas que esperan el momento perfecto nunca comienzan. Las que empiezan a pesar de las condiciones imperfectas son las que construyen la vida que quieren. Quiero ahora hacer algo que rara vez hago en mis discursos. Quiero ser vulnerable contigo por un momento. Porque quiero que entiendas que este hábito no es una teoría que enseño desde la distancia. Es una práctica que yo mismo he mantenido durante décadas, y que en los momentos más difíciles de mi vida fue exactamente lo que me dio la claridad y la dirección que necesitaba. Ha habido momentos en mi vida, como en la vida de todos, en que el camino no estaba claro, en que la incertidumbre era abrumadora, en que las preguntas eran más que las respuestas. Y en esos momentos, esos 5 minutos de reflexión intencional no resolvían los problemas externos, pero me daban algo infinitamente más valioso. Me recordaban quién era yo en medio del caos. Me daban un punto fijo de referencia cuando todo lo demás estaba en movimiento. Y eso es lo que este hábito puede ofrecerte a ti también. No la promesa de que los problemas desaparecerán, sino la certeza de que tendrás la claridad y la solidez necesarias para enfrentarlos desde tu mejor versión. Ahora bien, quiero hablarte de algo que completa el ciclo de este hábito, y que muy pocas personas implementan, el hábito gemelo de la reflexión nocturna. Porque así como los 5 minutos matutinos preparan tu mente para el día, hay un ritual igualmente poderoso de 2 minutos al final del día, que cierra el ciclo y amplifica el aprendizaje. El ritual nocturno es simple y rápido. Antes de dormir abres el mismo cuaderno y haces 2 preguntas. La primera: ¿qué funcionó hoy? No qué salió perfecto. ¿Qué funcionó? ¿Qué decisión, conversación o acción fue coherente con la persona que estás eligiendo ser? Esta pregunta entrena tu mente para reconocer y reforzar los comportamientos que quieres repetir. La segunda: ¿qué aprendí? Una sola cosa. Un insight, una observación, una lección extraída del día. No un juicio de valor sobre ti mismo. Una observación neutral de aprendizaje. Este simple acto de aprendizaje intencional al final de cada día, repetido durante un año, genera una biblioteca de sabiduría personal que ningún libro puede proveerte, porque está destilada de tu experiencia directa. Estos 2 minutos nocturnos, combinados con los 5 minutos matutinos, forman un bucle de aprendizaje y crecimiento que opera de forma silenciosa pero extraordinariamente potente, transformando cada día en una unidad de evolución personal. Y a medida que este bucle se instala en tu vida, empiezas a experimentar algo que en principio puede parecerte increíble. Tu vida empieza a verse diferente sin que hayas cambiado necesariamente las circunstancias externas. Los mismos problemas se sienten más manejables. Las mismas personas con las que interactúas te responden de forma diferente. Las mismas oportunidades que siempre estuvieron ahí empiezan a hacerse visibles porque tu mente ahora está entrenada para reconocerlas. Porque la verdad es que la mayoría de las oportunidades de tu vida ya han pasado frente a ti. No las perdiste porque no existían. Las perdiste porque tu mente no estaba en el estado adecuado para reconocerlas. Demasiado distraída. Demasiado reactiva. Demasiado ocupada sobreviviendo para detenerse a crecer.
El hábito de los 5 minutos crea exactamente el estado mental que necesitas para reconocer y aprovechar las oportunidades que la vida te ofrece constantemente. Porque una mente clara, entrenada en la reflexión intencional, ve con más profundidad, procesa con más rapidez y actúa con más precisión. Y cuando la gente te mira y piensa que eres más inteligente, no es porque tu coeficiente intelectual haya subido, es porque tu mente está operando desde una claridad y una intención que la mayoría no tiene. Y esa claridad se proyecta en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo decides y en cómo actúas, en todo lo que los demás perciben como inteligencia, madurez y liderazgo. Permíteme ahora hablar sobre algo que llamo la curva del crecimiento invisible. Cuando comienzas un nuevo hábito, especialmente uno tan sutil como la reflexión intencional, no hay resultados inmediatamente visibles. La curva de crecimiento opera por debajo de la superficie durante semanas o incluso meses antes de que los resultados sean visibles externamente. Y esto hace que muchas personas abandonen el hábito justo antes de que los resultados aparezcan. Es como plantar un árbol. Durante semanas después de plantar la semilla, no ves nada. La tierra parece vacía. Y si juzgas el proceso solo por lo que ves sobre la superficie, concluyes que no está funcionando. Pero por debajo, las raíces se están extendiendo, la semilla se está abriendo, la vida se está organizando para emerger, y cuando el brote finalmente aparece, lo hace con toda la fuerza acumulada de ese crecimiento invisible. Tu transformación funciona exactamente igual. Por eso te pido que confíes en el proceso durante los primeros 30 días sin evaluar resultados. Por eso te pido que mantengas el hábito incluso cuando no sientes que está produciendo cambios. Por eso te pido que te conviertas en alguien que actúa desde la fe en el proceso, no desde la necesidad de resultados inmediatos. Porque en un mundo donde todo es instantáneo, la capacidad de sostener un esfuerzo a largo plazo sin resultados visibles inmediatos es en sí misma una de las habilidades más escasas y más valiosas que puedes desarrollar. Y este hábito te la enseña. No solo en los primeros 30 días, a lo largo de toda la práctica. Quiero ahora hablarte de algo que me parece vital, y es el concepto de la identidad como destino. Existe una frase que me ha acompañado durante décadas y que quiero compartir contigo. No te diriges hacia tus metas, te diriges hacia tu identidad. Esto significa que no importa cuánto desees algo. Si la imagen que tienes de ti mismo no incluye ser el tipo de persona que tiene eso que deseas, inconscientemente sabotearás todos tus esfuerzos para obtenerlo. Las personas que consiguen dinero sin tener una identidad de alguien que sabe gestionarlo, lo pierden. Las personas que consiguen relaciones sin tener una identidad de alguien que sabe sostenerlas, las destruyen. Las personas que consiguen oportunidades sin tener una identidad de alguien que está a la altura de ellas, las desperdician. Por eso la afirmación de identidad, esa tercera parte del hábito de los 5 minutos, no es un complemento, es el núcleo, es el trabajo más fundamental. Porque cuando construyes una identidad sólida y alineada con lo que quieres lograr, todo lo demás, el esfuerzo, las estrategias, las oportunidades, comienza a fluir naturalmente en la dirección correcta. No te conviertes en lo que quieres, te conviertes en quien decides ser. Y quien decides ser lo decides en esos 5 minutos de cada mañana, cuando nadie te está mirando, cuando no hay presión, cuando eres completamente libre de elegir. Estamos llegando al final de este viaje juntos, y quiero que sepas algo importante. Todo lo que he compartido contigo hoy no es teoría. Es el destilado de décadas de observación, de trabajo con miles de personas en todo el mundo, de identificar patrones en quienes triunfan y en quienes se quedan estancados. Y el patrón más consistente, el más universal, el que aparece en todos los casos sin excepción, es este. Las personas que se conocen a sí mismas claramente, que actúan con intención deliberada cada día y que construyen su identidad de forma consciente, siempre terminan viviendo vidas más plenas, más satisfactorias y más impactantes que las que no lo hacen. No importa de dónde vienes, no importa cuántos errores has cometido, no importa cuántos años sientes que has perdido, el momento presente siempre es el punto de partida correcto. Porque el pasado ya no puedes cambiarlo, pero el futuro todavía está completamente en tus manos. Y ese futuro se construye en los próximos 5 minutos. Así que, aquí está mi desafío para ti. Esta noche, antes de dormir, prepara tu cuaderno y tu bolígrafo. Ponlos en el lugar donde los verás al despertar. Y mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de cualquier otra cosa, siéntate y escribe tu intención, tu obstáculo, tu identidad.
5 minutos, un cuaderno, un bolígrafo, el comienzo de la transformación más importante de tu vida. No porque yo lo diga, sino porque tú lo decides. Y recuerda siempre, la inteligencia que los demás perciben en ti no es solo lo que sabes. Es la claridad con que vives. Es la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Es la profundidad con que te conoces a ti mismo. Y todo eso se construye, 5 minutos a la vez, cada mañana, sin excepciones. El mundo pertenece a quienes actúan con intención. Y a partir de mañana, ese eres tú.